¿Qué tal amigos de Sociedad Redonda? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy tenemos una nueva entrevista y es una entrevista muy especial. Ya tenía un rato platicando aquí con mi buen amigo Alejandro Carrasquedo. Por fin podemos coincidir en calendarios. Por si no lo conocen, él está haciendo un trabajo magnífico en Embajadores Aztecas, dándole seguimiento a talento mexicano que juega en el extranjero. Ya estaremos profundizando un poquito más del tema y bueno, también es un hincha ferviente del Cruz Azul y por fin se le hizo ver los campeones. También estaremos hablando un poquito más de eso. Pero antes, mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Hola Chuy, sí te puedo decir Chuy aquí al aire, ¿verdad? Antes de Claro, claro. empezar. Muchas gracias por invitarme. Yo aquí estoy bien, la verdad. Igual he venido escuchando tu trabajo aquí en el podcast de Spotify, como el que hiciste con un tigre en Europa, ¿no? Esa estaba muy buena, la verdad. Muchas felicidades por tu Gracias, trabajo y muchas gracias. gracias por invitarme aquí al podcast. Está muy bueno, la verdad. No, hombre, un gusto y bueno, también le mandamos un saludo al buen Armiche de allá de las Islas Canarias, que sí, que ya lo entrevistamos. Eh, y pues no, muchas gracias por estar aquí. Si quieres, nos vamos arrancando con la primera pregunta. Y bueno, mi querido Alex, la primera pregunta es, ¿qué significado tiene para ti el fútbol? Para mí, el fútbol lo ha marcado todo en mi vida, incluso desde pequeño. Eh, Fue la conexión con mi abuelo. Yo me crié con mi abuelo. Pues, gracias a Dios tengo a mis dos papás y todo, pero por motivos de trabajo, pues me terminé criando con mi abuelo. Y desde chiquito yo me acuerdo que incluso ahí empezó la pasión por Cruz Azul, porque era como la forma de conectarnos, ¿no? Ya sabes, los sábados por la tarde llegaba el viejo del trabajo y me decía, ¿qué onda? Ya va a jugar la máquina, ya vamos a ver. Poníamos, yo de chiquito tenía 5 o 6 años y desde ahí empezó y se ha marcado tanto en mi vida que pues la carrera que estudié, que fue comunicación y periodismo, la estudié para estar cerca del deporte en general, enfocado al fútbol. Y pues como tú has visto en mi vida, para los que no me conocen, pues tú sabes que yo me dedico 24/7 a cosas deportivas enfocado al fútbol. Entonces yo creo que al final el fútbol es un hobby, no lo debes de ver como un trabajo a mi parecer, pero es un hobby que te da además, es un deporte muy noble, como decía Maradona, ¿no? La pelota no se mancha, ¿no? Y es tan Claro. noble que incluso si sabes por dónde darle, te puedes dedicar o puedes vivir de esto para toda tu vida. Te ayuda a acercarte con tus seres queridos que no estaban cerca. Te ayuda a ser amigos, porque yo en este ámbito he hecho muchísimos amigos y creo que eso es lo bonito del fútbol. Muchas veces no es lo que pasa dentro de la cancha, sino lo que logra generar alrededor de la cancha para las personas y no tanto para los que están jugando, ¿no? Y si nos vamos a los que están jugando, me encanta porque muchos son historias de superación, ejemplos en la vida. Te digo, para mí el fútbol lo es todo porque te da a entender que con poco puedes lograr mucho si eres esforzado, dedicado, disciplinado. Entonces, te digo, para mí el fútbol ha sentado las bases de mis 25 años de vida. Y qué bonito que lograste encontrar una conexión con tu abuelo de esa forma, ¿no? Muchas Sí. veces hay cosas que no, o sea, al criarte con tus abuelos, son normalmente personas que vivieron totalmente en una época diferente, que no comparten muchos de los pensamientos, de las opiniones que tiene una persona joven. Y el hecho de encontrar un terreno en común en el cual puedan convivir, compartir experiencias tanto positivas como negativas y crear esos lazos, creo que es muy especial, ¿no? Muy especial para todos y que no siempre es tan fácil de encontrar. Sí, claro, al final te digo, incluso no solo con mi abuelo, me pasa con muchas personas. Es tan popular el deporte, al menos en este país, que si no hay tema de conversación, si no sabes de qué hablar con otra persona, es así de la típica, ¿no? ¿Y a qué equipo le vas? No, pues a tal, y Claro. tú, no, pues a tal. Oye, qué mal le está yendo en el torneo, ¿no? Me tocaba mucho con Cruz Azul cuando platicaba con gente que no conocía. Oye, qué mal les está yendo, ¿no? 15 años sin ganar, todo esto. Y así de, no, pues sí, ya qué se le va a hacer.
y empiezas a entablar relaciones incluso por el fútbol. En el caso de mi papá, no platicamos mucho como en el caso de, oye, fíjate que hoy me siento así, así, ya sabes, Claro, que se va a escuchar un poco como sexista, no sé, pero al menos entre él y yo no hablamos como de sentimientos, ¿no? Eso lo claro. dejo para mi mamá, ¿no? Pero con mi papá luego estamos así, los silencios incómodos a veces y todo, y le digo, oye, ¿ya viste que, no sé, el Real Madrid acaba de fichar a Ancelotti de técnico? Y me dice, sí, él es aficionado al Madrid, el Cruz Azul. Dice, sí, a ver cómo le va y todo esto, ¿y tú qué opinas? Y así nos explayamos hablando de fútbol, y te digo, eso es lo hermoso de este deporte, de lo que te logra hacer con otras personas, esas conexiones, incluso mi novia luego ve que yo estoy preparando mis partidos, mis entrevistas, todo, y me empieza a preguntar, no le entiende mucho al fútbol, pero se interesa, ¿no? Y me dice, oye, Claro. ¿cómo se llama este jugador? ¿Y cómo encontraste este jugador? ¿Y cómo vas a lograr la entrevista con él? Y así, cositas así, pero te digo, es lo bonito del fútbol, que hace que te relaciones con las demás personas, incluso que fortalezcas conexiones con esos seres que quieres o esos seres que no querías y ahora quieres, o que no sabías que los querías, de todo ese tipo. Sí, claro. Y fíjate, yo creo que esto es algo hasta relativamente normal en un país como en el que vivimos en México, que es todavía muy tradicionalista, muy de que los hombres no hablan de sentimientos y ese tipo Sí, de sí, cuestiones. Creo que, y yo me pasa algo muy similar también con mi papá, que muchas veces es como que, bueno, los dos somos tigres y pues ya sabes, ¿no? El Tuca y sí. de Tuca y de esto y aquello y por qué metió a Arayán y bla, bla, bla. Entonces, se crea a lo mejor a veces una plática de 2 horas de la Sí, nada, de nada más de sí, fútbol, ¿no? Y sí, creo que eso es claro. algo muy lindo. Y también lo que comentabas hace un momento de que, y coincido mucho contigo en el tema de que el fútbol muchas veces son historias de superación, de pelear, de buscar la oportunidad. Y no sé si coincidas conmigo, pero creo que eso también ayuda mucho a que siga creciendo bueno, estos últimos años, a lo mejor ya no tanto, pero para que haya crecido tanto en popularidad a nivel mundial, incluso. Sí, yo siempre he sido la idea de que el fútbol es el deporte de los pobres. Por ejemplo, yo soy muy fan también de la Fórmula 1, pero estamos de acuerdo que no puedes practicar Fórmula 1, incluso karts, Claro, si no tienes un buen ingreso, ¿no? Y ese es uno de incluso Hamilton, él lo ha dicho, nosotros somos una burbuja de ricos que hacemos deporte, por así decirlo, ¿no? Igual me gusta el tenis, por ejemplo, pero no tan fácil puedes practicar tenis, no lo puedes ver tan fácil porque no es como que lo pasen en tele abierta, no es como que lo pasen en distintos medios. Eh, Baloncesto igual, béisbol, americano, necesitas mucho equipo, bla, bla, bla. Pero el fútbol para mí, te digo, es el deporte de los pobres porque, o sea, tú sabes que incluso puedes agarrar una lata, hacer una bola de papel, pones dos piedras y te juntas con tus cuates. Ya en la primaria, ¿no? Nos agarrábamos una botella de plástico porque luego nos quitaban el balón o se nos ponchaba, se nos volaba, no había. Una botellita de plástico y a jugar con tus cuates, ¿no? Entonces digo, o sea, al final es un deporte de pobres hecho para los pobres. Es el que le regala las esperanzas a los pobres, porque de cuántos jugadores no hemos visto que dicen, yo no tenía ni un plato para comer, yo era pescador en mi país, yo era refugiado, como el caso de Alfonso Davis, ¿no? Que es hijo de refugiados en Canadá, de campos de refugios, los de África, ni se digan. Entonces, yo digo, por eso es el deporte más popular del mundo, por eso desplazó en su momento al béisbol, ha desplazado al Super Bowl, porque todos tienen ese sueño, ¿no? No es tan fácil ver a un niño de la calle con una camisa de Tom Brady o que pinte en una bolsa el Brady Patriots, cosas así, pero sí es muy común ver a un niño que agarra y está jugando descalzo, con ropa desgastada, que se ve que es de la calle, obviamente, y que dice, pero yo soy Messi, pero yo soy el Chicharito, yo quiero claro. ser el próximo Cuauhtémoc Blanco, cosas así, ¿no? Entonces yo creo que eso es en realidad lo que hace popular al fútbol, porque te da la ilusión de que todos podemos practicarlo y que si, te digo, si tienes el talento, puedes crecer.
no es como en otros deportes, que tienes que tener el talento y aparte el recurso económico para poder crecer. Claro, se me vienen a la mente ejemplos como el de Dani Alves, que dormía en una cama de piedra, el que mencionabas de Alphonse Davies, el de Sadio Mané, que su papá falleció porque en su aldea no había un centro médico donde pudiera atenderse, y Sí, ese tipo de Carlos ejemplos, Vaca, que era pescador, o ándale, sea, sí, claro, o cositas sea, así, ¿no? ejemplos hay, pero por todos lados y en todo el mundo, ¿no? Y Sí, cuando mencionaste el tenis y a la Fórmula Uno, me acordé que, o se me vino a la mente que incluso lo podemos ver hasta en los patrocinadores, ¿no? ¿Cuáles son claro. los patrocinadores del tenis? Por ejemplo, Rolex, a lo mejor hay otra de diamantes, que son marcas Sí, especializadas para gente con un gran poder adquisitivo, ¿no? marcas para clase alta al final, como Claro. en Fórmula Uno también está Pirelli, que dices, bueno, los automáticos, pero aunque tengas un coche, sabes que no le puedes poner tan fácil unos neumáticos Pirelli, ¿no? Por Claro. así decirlo. Sí, Sí, totalmente. O sea, hasta en los patrocinadores lo podemos ver y está bien marcado también ahí en ese ámbito las diferencias y como bien dices, el fútbol entra totalmente en la categoría para la clase baja, ¿no? Para los pobres. sí, claro. Te digo, el fútbol para mí, no he visto al menos otro deporte, puede ser, te digo, el béisbol, porque sí he visto que el béisbol se practica, pero estamos de acuerdo que ya para lo profesional, incluso para empezar a profesionalizarte, en el fútbol te compras unas espinilleras de 50, 60 pesos y si las cuidas o las usas te aguantan hasta años, ¿no? Unos Sí, tacos, que eso sí es lo que más inviertes, pero te puedes encontrar hasta tacos de 200, 300 pesos, obviamente ahí del mercado, pero si nos vamos a otros deportes, pues el bat, ¿no? El bat te cuesta hasta el doble que lo que te cuesta todo el equipo, la indumentaria del fútbol, que lo más caro totalmente. que se me podría hacer es si eres portero y ya le tienes que invertir a los guantes también, pero de ahí en fuera, hasta en eso es en donde se invierte menos dinero si quieres ser profesional, ¿no? Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, ya que estamos hablando de ese tema de que el fútbol está más, es más asequible económicamente, y está más enfocado hasta cierto punto, que bueno, igual ahorita profundizamos porque creo que en los últimos años el fútbol ya lo están haciendo cada vez más clasista, ¿no? Si quieres, Sí. ahorita tocamos ese tema, pero antes de eso, y hablando de todo esto que te menciono, ¿qué consideras que significa el fútbol a un nivel social, tanto en México como en el mundo? Yo creo que el fútbol sobre todo está marcado más en países, por así decirlo, tercermundistas, como lo son América Latina, ¿no? Europa también, porque al final Europa es un continente primer mundo que sabe invertir bien en negocios, digamos, y pues el fútbol es el deporte más popular ahí, ¿no? Pero yo creo que al menos en los países tercermundistas, como en este caso, el fútbol te marca toda la sociedad, o sea, es tendencia, ¿no? Había un meme incluso el meme donde está un chavo con un cartel, ¿no? En un país donde se le exigen más a los futbolistas que a los políticos y termina, ¿no? Está destinado a ganar el Mundial 2026, ¿no? Claro, Pero te digo, por ejemplo, vamos a casos de países europeos, ¿no? Donde cuando se clasifican por primera vez a un mundial es así como de, ah, pues clasificamos, está bien, qué padre y todo, como Islandia, ¿no? Pero pues el fútbol para nosotros sí es un hobby y qué hecho que clasificamos, pero ahí, hasta ahí. Pero te vas a, por ejemplo, a países, te digo, tercermundistas como Perú, Panamá, que el mundial pasado, Perú regresó a un mundial después de tantas ediciones y Panamá disputó el primer mundial en su historia y fue fiesta nacional, o sea, que hubo decretos presidenciales de mañana no se trabaja porque todos vamos a festejar que nuestra selección clasificó a un mundial. Y tú no me vas a dejar mentir, tú que lo sigues, viste igual la final de Boca River, ¿no? De cómo, qué tan mediático fue en la Copa Libertadores que se tuvo que disputar en un país neutral, obviamente por negocio también, claro. pero por cómo vive la gente esa pasión al final de cuentas
y el reportaje que se hizo del hincha que desenterró el cadáver de su abuelo porque su abuelo era, creo, hincha de River o de Boca, no me acuerdo, pero llevaba la cabeza ahí, la calavera, ¿no? Y todos así, es falso, y dice, no, o sea, si es mi abuelo y todo, y dices, o sea, imagínate cómo tiene que estar un país arraigado a un deporte como para que pasen ese tipo de fenómenos sociales, ¿no? Porque esos ya son fenómenos sociales. Yo creo que en México todavía no llegamos a ese punto a nivel de la hinchada brasileña, la sudamericana, que ahí sí están muy casados con el fútbol, pero México no se queda atrás tampoco. Al final hemos visto las peleas de fans, o sea, si tú no le, ya estamos llegando a un punto incluso donde la violencia ya se está incluyendo en nuestro deporte, incluso como ritmo de vida, ¿no? Entonces yo creo que al menos en este tipo de países el fútbol te marca la tendencia en cuanto a un estatus de vida social, a un ritmo de vida, a un estilo de vida, porque yo veo que muchos, incluso cuando juega su equipo, obreros, trabajadores, en ese momento paran todo, dejan de trabajar, le dedican esas 2 horas a su equipo y ya, si quieres, te continúan trabajando después. Yo lo veo en mi trabajo ahorita, tenemos teles por todos lados, o sea, puedes estar trabajando, pero se está pasando fútbol 24/7. Si hay un partido de Kosovo contra Islas Feroe, por ejemplo, te lo ponen, porque tienes que estar consumiendo fútbol a cada rato y no solamente de tu selección, de tu equipo, consumimos todo tipo de fútbol que te pongan porque ya nos estamos haciendo incluso adictos al fútbol. Claro. Y, por ejemplo, me voy a regresar un poquito. ¿Por qué crees tú que la hinchada a nivel México no ha llegado a los niveles de Sudamérica? Porque también me vino a la mente, por ejemplo, cuando Egipto se clasificó al Mundial, que Salah metió el penal y que se clasificaron después de, creo que 28 años a un Mundial que también fue fiesta nacional y salieron, que digo, Egipto también creo que está considerado como un país de tercer mundo. Y veo la similitud con los sudamericanos que mencionabas, ¿no? Pero me llama la atención que dices que aquí en México no estamos en ese nivel. ¿Por qué crees tú que no estemos en ese nivel de fanatismo o de locura, por así decirlo? Yo siento que todavía es porque el fútbol como tal no ha alcanzado su popularidad aquí en México al 100%. O sea, si te digo, si nos vamos a Brasil, Argentina, sabemos que ahí solo viven para la selección de fútbol y para sus jugadores de fútbol. Sí hay otros deportes, tenis, rugby, todo eso, pero, o sea, yo he visto estadísticas en algún momento donde el fútbol está, no sé, en un nivel de porcentaje, 80% de la gente es fan del fútbol y ya el otro 20% se distribuye entre tenis, Además, rugby, todo eso. Y aquí en México yo todavía siento que la gente sí está fanatizada con el fútbol, si hay algo, pero yo creo que todavía no es en su totalidad. Por ejemplo, al menos a la tercera edad, ¿no? Los abuelitos y todo, yo siento que la mayoría sigue siendo fan del béisbol, por ejemplo. Hay otros que les encanta el básquetbol, hay otros que les gusta, incluso tú supongo que lo has visto, hay mucha gente que es aficionada al fútbol americano, por ejemplo. Aquí, al menos en la Ciudad de México, yo veo que hay un bar para ver a los Patriotas, hay un bar para ir a ver a Dallas, hay un bar para ver a Steelers, y así por cada equipo. Incluso he encontrado bares de equipos que yo siento que no son populares, como los Vikingos, los Raiders, cosas así, pero tienen su lugar y gente que va así súper bien vestido. La Fórmula 1 ni se diga. Entonces, te digo, si en Argentina la selección mañana queda eliminada o se enfrentan Boca River, el país se paraliza. Aquí todavía no, porque hay otros que todavía no son aficionados. O sea, digo, sí, eso en su mayoría lo vimos con Cruz Azul cuando fue la final, cómo se llenó el Ángel, ¿no? Pero todavía, pon tú, pierde tu equipo, o al menos yo cuando perdía Cruz Azul era así, no, pues ya quedó eliminado. Ah, pero mañana empieza el Super Bowl, o sea, tenemos en qué entiendo. distraernos un poquito, ¿no? Entonces creo que por eso todavía la gente no es tan fanática comparada a los otros países de Latinoamérica.
Ya, yo tengo una teoría y digo, te lo voy a platicar y no sé si vayas a coincidir conmigo. Yo creo que, digo, coincido contigo en la parte en la que a lo mejor tenemos muchísimas otras distracciones, como el americano, el béisbol, el básquetbol, que aquí también tenemos ligas profesionales, tanto de béis como de básquet. Pero yo creo que tiene mucho que ver también con que no tenemos un enemigo futbolísticamente hablando, o un enemigo que esté al nivel, ¿no? Porque nuestro clásico es contra Estados Unidos y Estados Unidos tiene años que no está al nivel de la selección mexicana. Y los otros países de Centroamérica que son fuertes, digamos Costa Rica, Honduras, tampoco están al nivel de futbolístico de la selección, ¿no? Y la selección, pues prácticamente clasifica caminando, ¿no? Y la Conca Champions, por ejemplo, tampoco tiene nivel como para que le genere al aficionado mexicano un sentido de rivalidad contra los aficionados estadounidenses, contra los aficionados costarricenses, etcétera, etcétera. Y en Sudamérica, pues Argentina y Brasil se odian, ¿no? Sí, claro. Los colombianos, los chilenos, los uruguayos, todos están ahí juntos y sus selecciones constantemente están en pelea por clasificar al Mundial, por la Copa América, constantemente están así luchando entre ellos en un nivel muy parejo. Y creo que eso a ellos y la Libertadores y la Sudamericana es lo mismo, ¿no? El nivel Sí, es muy claro. parejo y creo que eso a ellos les hace más profundo ese sentimiento de competencia y por ende de arraigo hacia su fútbol. Y yo creo que, Sí. En México es probable que nos falte un poco de eso, ¿no? Tener como un villano o tener un Un némesis o némesis al final, ¿no? ajá, Alguien, un contrario, ¿no? Un enemigo a la altura. Fíjate exacto, y que como no sí, lo tenemos, perdón, y déjame nada sí, más para terminar, y como no lo tenemos, vemos, por ejemplo, clásico México contra Estados Unidos, pero al mismo tiempo están los juegos de playoffs de la NBA. Pues me pongo a ver la NBA, ¿no? sí. Se pone a veces más interesante. Y por eso se dispersa la atención. No sé qué Sí. pienses. Yo siento que tanto un enemigo como tal no sería porque, o sea, yo lo veo en este punto y al final nosotros somos, ahora sí que tú lo has vivido con los del norte ahorita, ¿no? Que son como los, digamos, para los demás los ven como los engreídos, por así los presumidos, Claro, los que fanfarronean, porque ahorita son los que tienen lana y traen las figuras y todo. Entonces yo siento que México a nivel selección y a nivel clubes, comparado a internacional, somos ustedes, ¿no? Por así decirlo, somos Tigres Monterrey, que sabemos que caminando podemos golear a cualquier otra selección y entonces generamos esa rivalidad, por ejemplo, los de Honduras, los de Costa Rica, Estados Unidos nos odian a nivel futbolístico, o sea, no nos aguantan. Los del Salvador, no, o sea, nadie nos puede ver en pintura porque sabemos que somos el típico, la típica figura de la zona, ¿no? Pero sí coincido en el punto que eso hace que el fútbol pase como un poquito desapercibido, porque al final, al menos yo lo he visto en esta Copa Oro, seguí todos los partidos de la Euro, un nivel de competencia muy bueno, la verdad, creo que fue una de las mejores copas, las Eurocopas que he visto. Veo la Copa América, baja en nivel obviamente, pero al final la fase final estuvo buenísima, la verdad, la final estuvo increíble y de repente terminan todos esos torneos y digo, y yo lo digo de broma en mi Twitter, ya terminó la Eurocopa, ya terminó la Copa América, siéntense que viene la Supercopa Oro, o sea, viene el mejor torneo, obviamente con sarcasmo, y me pongo a ver 5 minutos del partido de México contra Trinidad y Tobago, vi hasta donde casi matan al Chucky y digo, qué pésimo nivel, o sea, horrible partido, la verdad, aburridísimo. Pongo lo mismo el de Guatemala, puros golpes. A mí me gusta que haya contacto, la verdad, pero aburridísimo. Entonces, ahí sí comparto lo que tú dices. En realidad, no es que no tengamos un enemigo, porque sí tenemos a Estados Unidos y todo, pero estamos en un fútbol de baja calidad. La verdad, la Conca Champions no te apetece verla
la Copa Oro solo te apetece verla cuando sabes que vamos contra Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Y ahorita no te apetece verla porque sabes que Estados Unidos va con el cuadro B o C, pero eso sí, vamos a estar preparados por si México pierde para caernos a nuestra selección, obviamente, Claro. pero no es como que me emocione ver una final de Estados Unidos-México ahorita. La Conca Champions igual, por ejemplo, vi la de Tigres fue contra un equipo estadounidense, ¿no? Los Ángeles, ajá. El Ándale, LAFC, ajá. la vi, dije, eso sí me genera emoción porque pues yo soy muy patriota, por así decirlo. Yo prefiero mil veces que gane el América, el Tigres, el Monterrey, antes que la gane uno de los de la MLS, porque sé cómo van a estar de hasta arriba, ¿no? Claro. Entonces, ahí sí las veo, pero cuando nos enfrentamos contra esos enemigos, pero no es lo mismo porque sabes que te vas a enfrentar contra un equipo de Haití, un equipo de Puerto Rico, que los vas a terminar goleando o tal vez se te van a complicar porque nosotros tendemos a menospreciar al rival y jugar a medio gas, pero que al final de cuentas se les va a ganar 1-0, 2-1 o por gol de visitante, pero vamos a avanzar. Entonces, no, como dices, no te genera esa emoción que en cambio yo veo con los hinchas de Boca, ¿no? Que dicen, ya va a empezar la Copa Libertadores. Sí, pero vamos contra la U Católica de Chile. Y el fútbol chileno es de mucho más bajo nivel comparado al argentino. Pero la U Católica en Copa Libertadores, todos se transforman en Copa Libertadores Sí. y si te duermes, te ganan. Entonces, eso es lo que cambia, eso es lo que genera, eso es lo que yo creo que porque igual también en lo que coincido contigo, porque los aficionados de Latinoamérica, de Sudamérica, perdón, son así, porque a ellos sí les genera emoción cada partido y a nosotros, si te das cuenta, la Liga MX como tal no te genera tanta emoción. Por eso la liguilla, desde que se inventó, sigue igual, porque es lo único que esperamos todos al final, que tu equipo clasifique a liguilla y ya ahí, ahora sí, ponerte a ver todo Sí. el tiempo. Si bien o no, a nosotros nos encanta el fútbol, a ti, a mí, y lo vemos todo el torneo, vemos los juegos de pretemporada, pero somos uno de cada 10 al final. Claro. Somos la excepción. Sí, totalmente. Y por ejemplo, hablando de que no vemos a lo mejor todo el torneo mexicano, ¿tú qué piensas de los cambios que hicieron en la liguilla? Digo, ya me voy a poner un poquito menos social y más de sistema de competencia, Claro. pero a mí me resulta muy interesante porque es verdad, o sea, al aficionado, digamos, promedio, que no se avienta todos los partidos como tú, como yo, del torneo mexicano, lo que le gusta es la liguilla, ¿no? Sí. Y sin embargo, criticaron o hubo muchísimas críticas cuando ampliaron el número de equipos que entraban a la liguilla, que en lugar de 8 lo movieron a 12. Entonces, Sí. a mí y no sé qué piensas, pero a mí lo que se me hacía incongruente es que nada más había mucha afición que nada más ve la liguilla y esa misma afición que nada más le interesa ver la liguilla es la que se queja porque ampliaron la liguilla, ¿me explico? O sea, Sí. como que, oye, pues te están tratando de dar el producto que tú quieres ver y a Sí. lo mejor obviamente, pues tiene que haber un afectado, ¿no? Que va a ser el torneo regular, pero pues al Claro. final del día es lo que a la gente le busca ver, le gusta ver, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas de esos cambios? O sea, porque yo creo que están enfocados en generar más emoción, obviamente más consumo del aficionado, ¿no? Pero, ¿por qué la gente crees que lo haya rechazado? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú estabas de acuerdo? ¿Estabas en desacuerdo? ¿Qué piensas? Mira, yo estoy a favor de la liguilla porque te da emoción, pero yo creo que siempre hay un punto medio en cada cosa, incluso en la vida diaria, ¿no? Que te dicen los doctores, tienes que comer saludable, pero tampoco excesivamente saludable, o sea, come frutas y verduras, pero tampoco te pases porque si comes, por ejemplo, el huevo que te lo recomiendan en una dieta básica, ¿no? Ya me puse medio aquí doctor, no soy doctor, pero también te dicen, pero si comes mucho huevo, te da colesterol. El azúcar es básico en la vida, pero si comes mucho azúcar te da diabetes. Cositas así. Pasa lo mismo en el sistema de competencia. Hay un punto medio, por ejemplo, como la Superliga, ¿no? Que decían, es que a la gente le gusta ver el clásico Real Madrid-Barcelona, o sea, es el partido de fútbol más visto a nivel mundial. Y yo digo, sí,
pero lo esperas también mucho porque nada más son 2 al año en teoría. Entonces imagínate también ver un partido Real Madrid-Barcelona cada 15 días como planeado la Superliga, llega a aburrirte, ¿no? Es demasiado al final. Pasa como con el Mundial que Infantino lo quiere hacer de casi 100 selecciones. El Mundial de 24 para mí me parecía muy malo porque era muy selecto, pero digo, el de 32 está bien. Ya si aumentas a 50 ya es mucho también. Igual las sedes, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he soñado con ver un mundial en México, pero son 3 sedes, también digo, o sea, ya es demasiado, o sea, estás explotando tanto un producto que llega a aburrirte, ¿no? Por eso, si te das cuenta, la afición sí, te digo, ama los partidos Real Madrid-Barcelona, pero cuando dijeron va a haber una Superliga, todos los fans de esos equipos se pusieron como locos y dijeron, nosotros no queremos esa porquería de, o sea, tal vez la gente que no es aficionada te lo va a consumir, pero nosotros que sí, no. Entonces yo digo, la liguilla está bien, 8 equipos está bien, 12 equipos, que creo que son 12 ahora, ¿no? O son Sí, 14. son 12. 12 equipos están bien, pero si amplías el número de equipos en primera división, tal vez 20, ¿no? Se me haría perfecto, ¿no? Pero 12 equipos, fomentas la mediocridad también. O sea, que es a lo que voy. Has visto a las Chivas qué horrible juegan, ¿no? Y aún así les estaba dando en la última jornada o la penúltima que si ganaban sus partidos una serie de combinaciones, avanzaban de fase. O sea, para mí eso del repechaje es un premio a la mediocridad, que fomenta la mediocridad, porque antes los equipos también decían, no, pues tenemos que ganar porque tenemos que juntar 25 puntos mínimo para clasificar entre los 8 mejores. Entonces, sabías que todos iban a romperse la cara en la cancha, ¿no? Un poquito más de espectáculo. Ahorita llegas y esos equipos de bajo presupuesto como el Querétaro, el Puebla, que el Puebla lo hizo muy bien, la verdad, Mazatlán, esos equipitos de bajo presupuesto dicen, pues teníamos que llegar a 25, o sea, tenemos que ir a partirnos la cara todo el torneo porque no siempre vamos a ganar. Ahorita que dicen, no, pues con 5 partidos que ganemos y 2 que empatemos, ya estamos del otro lado, la liguilla es otro show, podemos dar nuestros 2 mejores partidos de la vida como lo hizo Puebla y en una de esas hasta la final llegamos. Entonces, ese es mi punto al final. Creo que la liguilla de más no ha sido aceptada porque hay un punto medio y el punto medio eran esos 8 equipos, porque tampoco somos una liga con tantos equipos. Imagínate, una liga que luego tiene hasta 17 equipos, solo se quedan fuera 5, Sí, o sea, sí, no se quedan los peores de los peores. Incluso hasta parece una burla que no clasifiques al repechaje porque te dicen, oye, no manches, o sea, te pusimos, puedes pasar con 12 puntos a la liga y ni aún así que, o sea, hasta burla, ¿no? Ahora te genera una burla a esos equipos que no clasifican. Entonces, yo creo que por eso la liguilla no ha sido aceptada con este nuevo formato. Una, porque no somos tantos equipos y otra porque fomentas a la mediocridad, a mi parecer. A mí me gusta, tío, o sea, me encanta porque son partidos matar a morir como las Copas de Europa, ¿no? claro. Entonces, eso es lo mejor para mí, pero no a todos les gusta, no a todos en su mayoría, y te digo, y más si fomentas la mediocridad, que estamos en un fútbol que ya de por sí iba con tendencia a lo mediocre, partidos aburridos, no se llenan los estadios, y ahora le pones esto, pues te aburres. La verdad, por ejemplo, a mí un partido de Chivas me da sueño, un partido de Mazatlán me da sueño. Por eso te digo, yo prefiero incluso ver otro deporte a veces, y a mí me encanta el fútbol, ¿no? Sí, sí, digo, y como dices, digo, yo no coincido tanto con que fomentes la mediocridad, porque, por ejemplo, y bien lo mencionabas, y es el ejemplo perfecto. Chivas empatando creo que el último partido o ganando el último partido se clasificaban. Entonces, a como yo lo veo, y a lo mejor si tú quieres, a lo mejor puedo ser muy optimista, eh,
la diferencia entre el lugar 13, que es el último que no clasificó, o el primero de los que no clasificaron, y el lugar 8 o 9, creo que eran 4 puntos. Entonces, Sí. en lugar de, digo, viéndolo desde la otra perspectiva, en lugar de hacerlo más mediocre, lo haces más competitivo, haces el torneo más cerrado, ¿no? Sí, claro, también. Ajá, y obviamente el hecho de que sea más competitivo, pues lo haces más entretenido, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que el fútbol se vuelve aburrido cuando no te juegas nada, ¿no? Ah, claro, Voy a sí. ponerte un ejemplo, cuando eres la Real Sociedad, por ejemplo, que la Real Sociedad es un equipo que no tiene el presupuesto tan bajo como para estar peleando el descenso todos los torneos, pero tampoco tan alto como para estar peleando por puestos de Champions cada torneo. Entonces Claro. es un equipo que está ahí en media tabla navegando entre el 6 y el 15. Sí, Pues a lo mejor ahí los aficionados dicen, pues qué aburrido es el torneo, ¿no? Pero cuando eres aficionado a las Chivas, por ejemplo, que sabes que los últimos, que estás a 4 puntos de clasificarte y que te quedan 2 partidos, pues vas a ver con emoción esos últimos 2 partidos, ¿no? Porque necesitas ganar y sí. necesitas sumar puntos. Entonces yo creo o supongo que esa es la visión Pero que tuvieron, ¿no? pero lo minimizas, te digo, o sea, al final tú sabes que, como dices, es matar a morir esos últimos 2 partidos, sabes que le van a echar ganas, pero si nos vamos atrás, fueron 10 partidos infumables. O De sea, acuerdo. sí le echas ganas a esos últimos 2 partidos porque tienes la oportunidad de entrar, obviamente, te vas a jugar la clasificación, pero te echas más partidos infumables durante la temporada regular. Por ejemplo, aquí, a diferencia de España, que eso es también lo que en realidad está matando el fútbol de grandes ligas, como dices, porque solo se juegan, pon tú, de 20 equipos, solo 5 se juegan el no descender y otros 7 se juegan, 8 no juegan nada al final. Pero aquí sí tienes una liguilla, entonces digo, si pones 8 lugares, tú sabes que te la tienes que romper desde el primer partido. Por ejemplo, al menos equipos que están exigidos a eso, ¿no? De entrar a liguilla, Chivas, Cruz Azul, América o los del norte, todos ellos no están exentos a cometer errores, ¿no? Perdón, no tienen chance para cometer errores. Pero te digo, pero si les das 17 partidos y de esos tienen 5 nada más para clasificar, entonces haces como que se relajen, a mi parecer. Van navegando, dicen, pues gano mis primeros 3, 4 partidos, me coloco segundo en esa época y ya no importa que pasen los otros 10. Mientras cierre el torneo bien, ya no pasa nada. O sea, porque hasta eso es, si te das cuenta, incluso en el fútbol mexicano no es de quien inicie bien el torneo. Hemos visto equipos Termine que bien. inician súper bien el torneo y empiezan en un punto muy alto y van cayendo, van cayendo, van cayendo. Por ejemplo, Cruz Azul, Tigres, que luego ganan sus primeros 8 partidos y de repente pierden los últimos 5, como le pasó al Cruz Azul de Siboldi y lo vimos cómo le fue en liguilla con Pumas. Pero en cambio, los equipos que yo eso he destacado mucho de Tigres, que Tigres empieza mal, pero cierra perfectamente sus torneos y en qué acaba, ¿no? En que terminan siendo campeones o jugando una final. Entonces, este tipo de competencia no fomenta un punto medio al final. Fomenta o eres muy malo o eres muy bueno o no generas emoción o generas emoción, pero no hay puntos medios, no, o sea, tú dices, a los de Chivas sí les generó emoción, sí, a los de Chivas nada más, ¿no? Y 2 Claro. partidos, pero los otros 15 no. Mismo caso el de Querétaro, ¿a quién le gusta ver un partido de Querétaro? ¿A quién le gusta ver un partido de Mazatlán? ¿A quién le gusta ver un partido de Tijuana, que también estaban jugando medio horrible? O sea, más que a sus aficionados, que son minoría, pero no logra captar la atención de otros aficionados, como el caso cuando se enfrentan Real Madrid-América, Real Madrid-Barcelona, que hasta los que ni siguen la liga ven Ahí van a ver ese el juego. partido, ¿no? Aquí De juega acuerdo. América Chivas y al menos yo que no soy aficionado a ellos y no tengo que verlo por trabajo, no lo veo, prefiero salir con mis amigos, hacer otra cosa, incluso estar jugando videojuegos
que estar viendo el Clásico Nacional porque no me atrapa, ¿no? Sabes que es un partido aburrido, al menos que fue en tu equipo. Y te lo digo yo como aficionado al Cruz Azul, incluso hubo momentos que jugaban horrible y no me jalaban a ver los partidos. Te digo, cuando no era por trabajo, incluso yo no los veía, o sea, sí lo seguía el resultado, estaba en Twitter viendo cómo iba y todo, pero hay partidos infumables porque decía, estos ya se confiaron de que ya están dentro de la liguilla y van a cerrar, no les importa perder sus últimos 3 partidos, van a jugar con la banca y ahí, ya adiós. O sea, Claro. entonces te digo, los que llegan al final con ganas, chances de entrar, pero hay que dar eliminados, si aprietan el acelerador. Pero los que ya están en los 4 primeros y ya aseguraron clasificación, desaceleran el acelerador y más ahora que hay 12 lugares. O sea, del lugar 8 al 2, del 1 al 8, ya llegaban al último partido con clasificación asegurada. Entonces, ¿qué haces? Juego con suplentes, no voy a arriesgar a mis jugadores, y tal vez dices, bueno, Chivas se apretó, Puebla se apretó, pero los otros 8 que ya estaban clasificados jugaron ahí al ahí se va porque ya estaban adentro. O sea, Sí, 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 también hay totalmente. pros y contras al final, ¿no? Te digo, para mí la liguilla es la mejor idea del fútbol porque a mí me encantan las fases eliminatorias. Pasan el Mundial, Eurocopa, Copas, todo. Y si la Liga Española tuviera una liguilla, para mí sería Cualquier excelente. liga. Imagínate una liga Premier inglesa, ¿no? Donde entra el Manchester City primero y pasa el Nottingham Forest que acaba de ascender y hizo una buena temporada como los Lobos de Raúl Jiménez que terminan 7 y octavo y por un golpe de suerte eliminan al campeón. O sea, eso es lo que atrapa, ¿no? Y eso es lo que gusta en Europa de las copas, porque le da oportunidad al más débil de derrotar al más fuerte, pero también para al menos Europa ha entendido eso y dicen, para eso existen las copas, o sea, para Claro. ese tipo de cosas, ¿no? Para los sueños del Ibiza que va a derrotar al Real Madrid, al Ponferradina que va a eliminar al Atlético. Y aquí yo creo que incluso también por eso la Copa no atrapó, porque dices, ya tengo la liguilla, ya tengo un torneo regular y todavía a mi Copa le pones fase de grupos y a 2 vueltas y todavía eliminación, por eso también incluso siento que la Copa no funcionó, pero ya ese es otro tema. Pero te digo, yo creo que la liguilla al final tiene sus pros y sus contras, o sea, y también es o la quieres o no la quieres. Entonces, yo Claro. siento que así es. Y, Sí, y también vivimos en un fútbol o en un lugar donde cada idea, por muy buena que sea, la prensa y los aficionados siempre la van a atacar, siempre la van a claro. Y, atacar. y, y el ejemplo perfecto para eso que acabas de decir es el tema del gol de visitante, ¿no? Aquí en México anunciaron que se iba a eliminar el gol de visitante, la regla del gol de visitante para, creo que era a partir de este torneo que está por empezar. Creo que el Y pasado, ¿no? no, el pasado sí O, había gol de visitante, ok, pero creo que en los próximos ya se va a eliminar eso eliminar. del gol de visitante y todo el mundo aquí, ¿cómo? Y el gol de visitante y que no sé qué. Y luego la UEFA anunció que creo que en la siguiente Champions también iban a Champions. quitar el gol de visitante. Entonces es Uh-huh. como que entonces es una buena idea o una mala idea, ¿no? Es donde te quedas así como que entonces, de qué me estoy Sí, quejando, ¿no? y es que aquí es cuando te pasa a favor, por ejemplo, lo puedes ver con los americanistas, con cualquier equipo. Cuando es algo a tu favor, es la mejor idea del mundo. El VAR, por Claro. ejemplo, ¿no? Cuando es a tu favor, ves a todos aplaudiendo, ¿no? Que nos marcan un penal a favor gracias al VAR. La mejor idea, bravo, aplausos, ingenio el que lo creó. Pero cuando es en contra de tu equipo, no, ya quítenlo, es lo peor que Mugrero. puede pasar. Yo lo vi, por ejemplo, en el partido Toluca Cruz Azul de la liguilla que acaba de pasar. El penal, un penal que no era penal a mi parecer, que le marcaron a favor a Toluca. Y yo veía a los de Toluca diciendo, no, si era penal porque lo marcó el VAR y que shalala y todo eso. Obviamente había otros que decían que no, pues siempre va a haber uno que sí o uno que no. Y ya pasó. Yo, por ejemplo, soy de los que, al menos por lo periodístico, trato de no enfrascarme en eso. Yo es así de, pues a mi parecer no es, pero pues si ya se marcó, ya
pues ya, ¿no? O sea, no hay nada que hacer, igual nunca le vas a ganar un árbitro a nadie o así. Claro. O sea, ya lo hecho está, pero de repente pasa en la vuelta que le marcan un penal al Cruz Azul que tampoco era, a mi parecer. O sea, yo sí acepto que no era, pero veo que esos mismos que estaban festejando ese penal que no era de Toluca empiezan, no, que el VAR, y entonces, ¿para qué está? Son los peores, juego vendido. Y yo ahí es donde salgo y así de, pero en el partido pasado no estabas llorando, ¿eh? Cuando te lo marcaron a tu favor, sí, sí era, el árbitro está bien, pero cuando ya fue en contra, no, todo lo contrario. Y te digo, y eso pasa aquí en el fútbol mexicano, si cuenta la representación mexicana está muy fracturada con los aficionados, entonces cualquier idea que se les ocurra a ellos, la vamos a ver mal, la vamos a criticar. Yo, por ejemplo, he visto que el gol de visitante, muchos lo han criticado, a mí yo odio el gol de visitante porque a mí me gusta más de que empaten en el global, se vayan a tiempos extras y los penales, me encantan los penales. Y ese es el por qué yo estaba a favor de la anulación del gol de visitante. Pero te digo, cuando es en contra, muchos salen, no, que ya eliminen esa cosa, que no me conviene y todo, pero cuando ya llega la federación y dice, bueno, ya te estoy escuchando y lo voy a eliminar, y ya se quedan todos, no, pero por llevarte la contraria, tú estás mal y yo estoy bien, y claro. ¿sabes qué? Siempre sí me gustaba el gol de visitante y déjalo. Claro. Y si llega de nuevo la federación a decirte, bueno, oye, voy a dejar el gol de visitante, es que te estamos diciendo que lo elimines, que no nos gusta, y eso pasa con la liguilla, te digo, si mañana vuelven a decir una liguilla de 8, van a salir también detractores que van a decir, no, la de 12 estaba bien, ahorita que está la de 12, incluso habrá alguno que te va a decir, no, que avancen todos, por así decirlo, ¿no? Lo vemos con el descenso y ascenso, que yo, a mi parecer, no estoy a favor del ascenso, de que no haya ascenso, porque también atentas a la deportividad del fútbol, pero también lo veía con casos como el Veracruz, muchos equipos que no podían mantenerse, ¿no? O sea, yo lo veo por ese punto de que la idea es de que, a ver, no va a haber ascenso, pero para que los equipos se fortalezcan económicamente, sienten bases y que no pasen casos como lo de Veracruz, que pasa un año y no se le pagan a los jugadores porque no hay lana. Y cuando pasó lo del Veracruz, muchos decían, no, ya desciéndanlos, desafílienlos, porque de nada sirve un equipo así en primera división, ¿no? Claro. Y entonces la federación dice, ¿cómo podemos ayudar a combatir esto? Pues no va a haber ascenso porque los equipos de ascenso no están preparados para pegar el golpe económicamente. Y le pasó a Lobos WAP también, que hasta salieron a botear y todos se burlaron de ellos y decían, ¿y entonces para qué ascienden si no tienen lana, no? Entonces, te digo, o sea, al final nunca vamos a estar contentos con que nos den o nos quiten. Siempre vamos a encontrar una forma de criticar. Al menos aquí en México yo he visto que así es la afición. Y justo a ese punto quería llegar al tema de la afición, ¿no? Porque incluso dentro de México siento yo que las aficiones son muy diversas. Y lo mencionabas hace un rato, ¿no? Creo que estamos muy fraccionados como afición entre los del norte y los del centro del país. Muy probablemente, y bueno, yo no me incluyo porque yo al menos trato de no ser así nunca, pero sé que hay aficionados de aquí del norte del país, no nada más de Tigres y los Rayados, a lo mejor también de Santos, no sé, de Cholos, que sí son un poco más, digamos, engreídos, ¿no? En el tema de somos los de la lana, bla, 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 gracias a nosotros hay, por ejemplo, ahora con Tigres que trajo el nivel, ¿no? Sí, que nosotros ponemos el nivel, los fichajes bomba, bla, bla, bla. Y en el centro del país es una afición, no sé, no conozco mucho de la afición del centro del país, pero siento que son más como que sí, está bueno, ¿no? Como que tratan también unos son muy alzados, los del norte, y los del centro del país siento que a veces también como que tratan de menospreciar a los del norte por lo mismo, ¿no? Eso sí. como un bucle, ¿no?
¿Cómo percibes tú el tema de las aficiones? A lo mejor, no sé si tú percibas alguna otra fracción, a lo mejor los de Jalisco son diferentes. ¿Cómo percibes tú el tema de las aficiones y a qué crees que se deba la diferencia tan marcada que hay? Yo te digo, hay un ejemplo claro de cómo sería la afición del norte combinada con la del centro, la afición de la selección mexicana. Te digo, o sea, ves a muchos que son engreídos en la selección mexicana y también al final menosprecian a los del otro lado, ¿no? O sea, ¿qué decimos de Estados Unidos y la MLS? Nunca nos van a alcanzar, van a estar lejos. O sea, ahí nos unimos, ¿no? Somos norte-centro. Ahí sí no hay colores, no hay zonas, ahí todos somos uno mismo. Y te digo, ese es el mejor ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, quisiera que hubiera muchos equipos que fueran, o que todos fueran Tigres y Monterrey, porque al final ellos lo ven como un negocio. También Grupo Pachuca lo ve como un negocio. No lo ve como algo como, por ejemplo, Veracruz para lavar dinero, porque, seamos sinceros, hay lavado de dinero en el fútbol mexicano. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. De acuerdo. Entonces, pero ellos saben a lo que se le tiene que invertir, ¿no? Ahorita Tigres que ya viene con su nuevo estadio porque dicen, a ver, ya traemos fichajes bombas. Tenemos una marca que nos viste, por ejemplo, con Cruz Azul. Fue un debate interminable de cómo es posible que nos vista Yoma. Somos un equipo grande, ¿por qué no nos viste Nike, Adidas o ya Puma por así? Pero ¿cómo es posible que sea Yoma una marca para equipos chicos, no? Entonces el centro, si te das cuenta ahí, menosprecia todo, ¿no? O sea, el centro ahorita es como el que era el niño rico, pero ya se está quedando sin lana, Chivas, Cruz Azul, América, y entonces empieza la afición a decir, sí, pero nosotros tenemos historia y tú no, tú sí eres el niño rico, pero nosotros somos los de la vieja escuela, los que llevamos, los grandes y siempre vamos a ser grandes, aunque tú ganes un mundial de clubes, aunque derrotes al Liverpool en el mundial, al Barcelona, tú vas a ser chiquito, porque lo noto incluso con el Estados Unidos, México, cuando decimos eso es porque tenemos miedo a que nos alcancen en realidad. O sea, imagínate que un día sea la última fecha eliminatoria. México y Estados Unidos llegan con el pase dependiendo de ese resultado y que nos elimina Estados Unidos, o sea, se cae el país porque ¿cómo es posible que, o sea, en realidad no tenemos miedo a seguir siendo grandes, tenemos miedo a que nos alcancen y eso pasa en el centro del país, en el sur pues no tanto porque al final no hay equipos de tradición en el sur, o sea, los equipos del sur siempre están en constante desaparición, Jaguares, Veracruz, Atlante, que andan en movimiento, y porque obviamente el sur del país es el que genera menos dinero al final, ¿no? Pero el norte, perdón, te digo, el centro ya se quedó sin eso, ya nos quedamos estancados como la selección mexicana, ya tocamos techo, ya no nos da para más. Entonces, ¿en qué nos enfocamos? En que Santos Laguna está haciendo bien todo con su cantera, que está sabiendo invertir su dinero, creó el territorio y lo hizo excelente, que es un estadio chiquito, que Monterrey, aunque no te trae figuras de envergadura de talla mundial como lo hace Tigres, pero te trae a los mejores jugadores de Sudamérica y aparte te crea un estadio de primer mundo y todavía tiene lana y te llenan los estadios y de repente ves a Tigres que tal vez no tiene el estadio todavía, pero te trae a un campeón del mundo que jugó 5 o 6 minutos, pero en el libro de los mundiales está escrito su nombre y quieras o no es campeón del mundo porque está en esa plantilla y estuvo ahí y que era uno de los agentes libres más cotizados del mercado y te lo traen y que siempre están peleando finales y todo eso. Entonces, ¿qué genera en el centro? Es así de, nosotros quisiéramos ser ellos, o sea, quisiéramos volver a esa época de oro donde el que traía los fichajes bomba era el América, donde el que estaba en todas las finales en los 80 era Cruz Azul y que las ganaba, y que el equipo que generaba la mejor cantera y que todavía tenía un estadio de tradición como el Jalisco y era el equipo identificado, era Chivas. O sea, quieren volver a eso, pero ya no pueden. Chivas cada vez se separa de su afición,
Cruz Azul está tratando de resurgir de las cenizas, pero no hay lana, y el América al final sigue siendo el equipo grande de México, pero respaldado por la empresa más grande del país, ¿no? Pero hasta eso ya se está quedando estancado, ya no es lo mismo. Y en el norte yo siento que es así como de el típico pobre, no sé si te ha tocado conocer a alguna persona, el típico pobre que se vuelve rico. O sea, así lo veo. O sea, el norte, yo he conocido a mucha gente que sí es aficionada y también es muy centrada y todo, pues te digo, pero siempre hay el arroz en el frijol o viceversa, ¿no? Pero en su mayoría la gente del norte es así de, a ver, ahora quién tiene la lana, a ver, ahora quién trae a los jugadores de alto rango, a ver, ahora quién tiene los estadios nuevos, papá, ahora quién domina la Conca Champions, quién se va al Mundial de Clubes. O sea, el norte es, y por eso es como el odio, ¿no? Porque una afición está de, pero yo fui el más grande, pero ya no estoy en mi época de oro, y el otro es, pero ahora yo sí, y te voy a restregar todo en la cara lo que tú me restregaste durante años. Y es por eso que siento que las aficiones aquí no es de equipos, es norte contra centro y sur. No hay viceversa. Yo al menos en el centro y en el sur conozco muy pocos aficionados de Chivas, Cruz Azul, América o de otro. Perdón, en el centro y sur conozco pocos aficionados de Tigres y Monterrey y viceversa. Ahorita ya conozco pocos aficionados de Tigres, perdón, del norte que sean de América, Cruz Azul, tal vez los de antes, pero ya la nueva generación ya está identificada con esos equipos. Yo creo que eso sería lo que distingo de esas aficiones. Claro, sí, y coincido mucho contigo en eso, ¿no? Creo que el hecho de el reciente éxito de los dos equipos del norte, sumado a que la estructura de las empresas que respaldan a los dos equipos les ha permitido tener contrataciones, estadios. Obviamente el aficionado se siente como que soy Pues todo, sí, ¿no? ¿no? Y creo que eso se conjuga mucho con lo que decías de que los equipos grandes del centro han estado dejando de tener ese, a lo mejor ese respaldo o ese éxito deportivo, ¿no? Digo, el Cruz Azul acaba de ser campeón y creo que tiene la estructura ahorita, pero no sé, digo, tú como aficionado al Cruz Azul probablemente lo sepas muchísimo mejor que yo. No sé si se estructura que respalda el proyecto que tiene ahorita el equipo pueda soportarlo durante un tiempo, digamos, no sé, a lo mejor no 10 años como lo está haciendo Tigres, pero a lo mejor unos 3 4 años, que es algo que no se ve en el fútbol mexicano y que eso es, creo yo que es algo que le falta al fútbol mexicano, procesos y estructuras que soporten procesos de Largo años. plazo, sí. Y es parte también lo que te digo, que eso generas con cosas como liguilla y cosas como torneos cortos, ¿no? En Europa, tú sabes que para llegar el Atlético de Madrid, por ejemplo, a llegar al campeonato, tuvo que tener 10 años, 12 años, un proyecto largo. Incluso Cerezo, que era el primer presidente del primer campeonato, dijo, esto empezó desde que llegó Javier Aguirre, cuando recién estábamos peleando descenso, y formamos un proyecto primero para entrar a puestos europeos. Ya logramos Europa, ya después logramos Champions, ya después el siguiente paso, el título, un proyecto a largo plazo. Lo de Cruz Azul ahorita no era un proyecto a largo plazo, era un bomberazo en realidad. Lo te das cuenta cuando la mayoría de jugadores terminaban contrato al final de este torneo, que eran Chuy Corón, El Shaggy, Pablo Aguilar, Orbelín Pineda, que termina en diciembre, cositas así, y que el técnico que trajiste, que sí fue bueno y todo, tenía un contrato nada más por 6 meses. O sea, no tenía un contrato a 2, 3 años, no era planeado a largo plazo, que en realidad formó un gran equipo y les dio el título. Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero no estaba planeado incluso, o sea, en Cruz Azul siempre se exige el título, porque eso se le exige a un equipo grande. Pero si somos sinceros, el proyecto no estaba armado para ser campeones. Lo que le decían a Reynoso es, pues trata de conseguir el título, pero más que nada trata de que no nos humillen como lo que pasó en el torneo pasado, porque eso fue una humillación lo que nos hizo Pumas, ¿no?
O sea, eso era lo que buscaba. Ya si quedas en cuartos, en semifinal, no hay bronca. O sea, tú sacas las papas del juego ahorita, haz un torneo digno y ya nos despedimos. Él estaba acostumbrado a otra cosa, trae una buena metodología y les dijo, no, pues yo los voy a hacer campeones. Incluso es más, mucha afición, muchos de nosotros no creíamos que íbamos a ser campeones. Muchos no te pagaban que íbamos a ser campeones, incluso las 2 primeras jornadas que se perdió y se empató, no planeábamos eso. Y ese te digo, ese es el claro ejemplo de que el fútbol mexicano no está planeado a largo plazo, está planeado a terminar, a hacer un torneo bien y ya que Dios nos bendiga en el siguiente. Querétaro, cuando estaba Ronaldinho, llegó a una final, pero no le dio continuidad a su equipo. Y yo creo que si Querétaro conservaba ese tipo de jugadores que era Zambeso, a Thiago Volpi, si lograba retener a Ronaldinho, porque bien o no, Ronaldinho te inyecta ese plus. Incluso los veíamos en otra final, pero al contrario, ya creo que ya no han entrado ni a liguilla desde constantemente, mismo caso Puebla, ¿no? Puebla con la Carmón y con Reynoso lo hicieron bien, pero ¿qué hacen? Siguiente torneo lo hicimos bien, a desarmar al equipo porque necesitamos lana, porque no está planeado para que este sea un proyecto sustentable de 5 o 6 años. Al contrario, lo que tenemos que hacer es dar un buen torneo y vivir de lo que se genera de las ventas de los jugadores. Entonces, si te das cuenta, en el fútbol mexicano, si no estás respaldado por una gran empresa, como en su momento fue Santos, con grupo, la cervecera, creo, Modelo, Corona, Santos peleaba descenso antes de eso. O sea, tuvo que llegar respaldado. Les dijeron, a ver, les vamos a enseñar lo que es un proyecto a largo plazo en el negocio. Y Santos ya se mantiene. Monterrey igual, hasta que llegó FENSA, porque antes también ahí andaban abajito, Tigres también, tú sabías que estaban en el descenso hasta que llegó Cemex y llegó el Tuca, y Tuca es el claro ejemplo de lo que es un proyecto a largo plazo. Tuca no empezó a rendir frutos de un torneo a otro. Incluso había jugadores, yo me acuerdo que les trajeron al Kikín, a unos que eran un negrito pelón, Batista o Bautista, algo así, Itamar, ¿no? O sea, jugadores así que eran de medio pelo, pero que fueron sembrando esas bases, ¿no? Empezaste con esos jugadores, después te trajiste a Lucas Lobos, que se convirtió en un estandarte, te trajiste a la Chilindrina, a Álvarez, o sea, te fuiste trayendo para lo que te alcanzaba en ese momento, ¿no? Los hiciste parte de tu proyecto, los tuviste 5 años, y ya hubo un momento en el que Lucas Lobos y la Chilindrina ni siquiera eran titulares, porque ya el proyecto había crecido tanto que te daba para traerte un Guiñac, claro, a los mejores jugadores de la zona, pero los mantuvieron por agradecimiento, yo quiero creer, ¿no? Entonces te digo, lo que sí está claro a un proyecto a largo plazo son los equipos del norte, y es algo que no han aprendido los equipos del centro, y los del sur, ni se diga, esos no conocen el largo plazo ni en pintura. Claro, sí, totalmente. Y por ejemplo, esto lo quiero ligar un poquito con tu trabajo maravilloso que has hecho con Embajadores Aztecas. Para la gente que no conozca, Embajadores Aztecas, bueno, no sé si quieras tú platicar un poquito, para Sí. ahorita lo ligo. Claro. Bueno, pues a los que no conocen Embajadores Aztecas, te voy a hacer un breve comercial. Nos pueden seguir en Twitter como eaztecasmx, @eaztecasmx, en Instagram @eaztecasmx, y en Facebook o Twitter o Instagram, si nos buscan, el nombre es Embajadores Aztecas. En resumidas opiniones, cualquier jugador mexicano que juegue en el extranjero, sea tercera división de Moldavia, Rumania, Nueva Zelanda, tenga nivel o no, pero mientras juegue en una liga federada o considerada profesional, y obviamente en un país afiliado a la FIFA, ahí van a encontrarnos a nosotros, y eso es lo que hacemos, dar seguimiento a todos los mexicanos por el mundo. Bueno, ahora que ya conocen un poquito de lo que es Embajadores Aztecas, Alex, lo quiero ligar con lo que estábamos hablando de los proyectos. ¿Tú crees, y esta es una percepción mía,
¿Tú crees que la falta de un proyecto en la mayoría de los equipos del fútbol mexicano provoca que muchos jugadores jóvenes, porque en su mayoría tengo entendido que son jugadores muy jóvenes los que están jugando en el extranjero, eh, busquen emigrar, o sea, busquen irse aunque sea a Chipre? De hecho, yo siguiendo tu página me di cuenta que hay muchísimos jugadores mexicanos en Chipre y yo la verdad es que ni siquiera sabía que Chipre tenía liga profesional, ¿no? Entonces, ¿crees tú que el talento mexicano joven, al ver que en México no hay proyectos a largo plazo, se busca más traerse a un jugador extranjero, gastar en un extranjero en lugar de invertir en una cantera? Esa falta de visión, digamos, de la mayoría de los equipos mexicanos provoque o desencadene en que mucho talento quiera salir del país? Yo creo que sí, pero influyen muchísimos factores. O sea, no sería tan fácil como para decirte, es que hace falta un buen proyecto de fuerzas básicas para que aquí ya no se nos fugue el talento, ¿no? Pero sí es en gran parte el problema, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas, como por ejemplo la falta de saber llevar a los jugadores del salto juvenil al profesional en cuanto a lo económico, es decir, de un momento a otro pasas de ser un don nadie a ser un superstar, ¿no? Y yo lo viví con un compañero, Martín Galván, por ejemplo, no sé si lo ubiques, fue el jugador, para los que no, fue uno de los jugadores más jóvenes en debutar, o sea, no sé si siga siendo el más joven, creo que no, creo que ya el más joven es Víctor Mañón, pero fue en su momento el jugador más joven en debutar a nivel profesional, con 16, 15 años, y era considerado el mayor talento en el 2007, 2008. Y le pregunto a un compañero suyo, que pues no revelaré el nombre también porque fue una plática así privada. Le digo, oye, ¿y qué pasó con Martín? Le digo, o sea, se le veía mucho talento, o sea, tenía mucho que dar. Y fue cuando Martín andaba peleando ahí en tercera división de España. Y me dice, mira, lo que pasa, a diferencia en otros países, es que en México pasas de ser don nadie a ser te digo, un rockstar, ¿no? Por así decirlo, una superestrella. Y si muchos venimos de familias pobres para empezar, entonces me dice, imagínate Martín Galván, ¿no? Un claro ejemplo. Tenía 16 años. El güey tenía que agarrar metro, cruzar toda Ciudad de México. Se tardaba 2 horas y media de su casa a ir a La Noria. O sea, sí era bueno al final. Y dice, o sea, vivía con 10, 15 pesos al día, o sea, el güey comía de lo que le daban en la Noria, no llegaba. Y nosotros llegábamos en nuestro coche, nos venían a dejar nuestros papás, porque también hay muchos que son hijos de gente rica, ¿no? Dice, ahora imagínate eso, su papá obrero, de clase baja o clase media baja, dice, y de un mes para otro debuta en primera división, le dan su primer contrato profesional y pasa de ganar 0 pesos a ganar 80,000 pesos de un mes para otro, dice, y de ser famoso de un mes para otro. Entonces, dice, el güey, pues, no tenía quien lo asistiera, ¿no? O sea, sus papás ya dependían de él. Entonces, dice, él lo que agarraba luego en las concentraciones, aplicaba la de Romario, te cerraba un piso abajo, te metía mujeres, o sea, y aparte tú llegas aquí en México y dices, soy futbolista profesional y te dan todo lo que tú quieres, ¿no? Se llegó con coche del año, llegó, se iba de peda cada día, llegaba a peda a los entrenamientos, todo eso. Dice, entonces ahí se perdió ese talento, dice, porque no supo, y dice, y en gran culpa también por la gente, ¿no? No supieron llevarlo del paso juvenil al paso profesional. Y si te das cuenta, hay jugadores juveniles que en su primer partido te dan un partidazo, dices, ah, caray, tiene futuro. O sea, como los de Pumas, que Pumas debutó como a 6 juveniles en los últimos 2 torneos y creo que casi todos o en su mayoría debutaron con gol. O sea, la Mauri, el otro, el que estuvo ahí, que tuvo un problema con una maestra ahí de Pumas, también dio partidos. Y pasan los días y se van perdiendo, se van perdiendo, se van perdiendo, se vuelven del montón.
Entonces, ese es en realidad el problema, que no hay una institución como dedicada a eso en las fuerzas básicas. Espérame, me está... Bueno, regresamos después de una pequeña interrupción. Me decías, Alex, que no hay una institución que ayude a llevar al futbolista joven mexicano del paso juvenil al paso profesional. Fíjate, yo me estoy acordando del caso de Espericueta, ¿no? Que a él le sucedió algo parecido, lo cuenta en varias entrevistas, lo ha dicho que él también tuvo ahí como que ese tema. Por ejemplo, me acuerdo que el Piojo Herrera en una entrevista dijo que él a los jugadores jóvenes les exigía que llegaran con unas escrituras de una casa Sí, antes de continuar su carrera profesional. y, Eh, y, y, y Dime. fíjate, perdón, te interrumpo eso, el Piojo, porque por eso fíjate que no le tengo tanta tirria al Piojo, ¿eh? Tengo un amigo que es un gran compañero de que fue de la universidad. Él fue tercer portero del Atlante de la época en la que estaba el Piojo Herrera y estaba Moy Muñoz. Entonces, él, por ejemplo, estaba estudiando en la universidad y le digo, oye, ¿por qué? Pues si ya con la carrera, o sea, logró tener minutos en primera y tú sabes que ya teniendo eso también te puedes ir a cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Tuvo carrera con Tiburón, y le digo, oye, ¿por qué estás estudiando, no? Le digo, ¿qué pasa? A ver, cuéntame, ¿qué pasa detrás de vestidores que nunca se sabe para el público? Y me dice, fíjate que el técnico, o él reforzando eso, porque le conté lo de Martín Galván, me dice, sí es cierto, dice, mira, hubo una vez que él estaba haciendo la pretemporada, fue cuando recién lo subieron, con Miguel Herrera, ¿no? Él subió como a 5 o 6 juveniles, les dieron contrato de primer equipo, y lo que hacía Miguel Herrera en cada pretemporada o cada que se reunía el grupo era traer gente profesional, o sea, como que darles pláticas de, por ejemplo, no sé, te llevaba a alguien experto en inmobiliaria, ¿no? A ver, inviertan en esto su dinero, alguien experto en negocios, cositas así. Y decía, y nos daba pláticas de, a ver, no malgasten su dinero, inviertan, estudien una carrera, compren casas, terrenos, hagan su negocio y todo. Y le digo, ¿y qué hacía la mayoría de jugadores? Decía, una vez nos dio esa plática y él se encabronó, porque dice, dio la plática, todos bien, todo eso. Y dice, y al día siguiente, 3 de esos juveniles llegaron con coche nuevo al entrenamiento. Entonces, dice, él se enoja porque dice, a ver, les estoy diciendo que esto no se le suba a la cabeza, dice, o sea, el fútbol se acaba de la noche a la mañana y esos 60,000 pesos que ganaste en un mes no te van a servir de nada si no los invertiste. Te digo, yo he visto a muchos jugadores que tienen todo y se quedan sin nada porque no saben invertirlo. Y es ese punto que te digo, no es que haya obviamente sí hay fuga de talento, pero son casos menores, como el de Bruce Mesmar, y que él dice, obviamente yo sé que en la MLS voy a crecer más que en el fútbol mexicano, porque ahí se están trabajando bien las fuerzas básicas. Eugenio Pisuto, que le aplicó la misma a Pachuca, pero, ¿qué te digo? Son un caso de cada 10 jugadores que emigran al extranjero. Los otros 9 que se van a Centroamérica, que se van a Chipre, todos ellos, son jugadores que lograron debutar en primera división, pero que perdieron el rumbo y están buscando volver a encontrar el camino, volver a picar piedra, como el caso de Pedrito Arce, que se va a Polonia, juega tercera, cuarta división, porque ahí sí, por ejemplo, él sabía que no iba a tener opción de debutar con Puebla, él empezó con Puebla, logra su debut en Grecia, pica piedra 6, 7 años. ¿Y qué hace? Lo primero, llega al América, le ofrece un contrato por 5 años, ganando el doble de lo que le iban a pagar en Grecia. Se viene al América, no la arma porque no lo pidió el Piojo Herrera. Y al tercer año le dicen, ¿sabes qué? Pues ten tu finiquito, te vamos a rescindir contrato. Y ya
tiene que regresar a Grecia, todo el camino que había labrado lo tiene que volver a iniciar, mismo caso Aníbal Zurdo, Santiago Palacios, al final son jugadores que tal vez no eran los mejores talentosos a nivel talento, pero que ya se estaban haciendo un nombre en Europa, por ejemplo, que no la armaron aquí en México, pero al primer guiño económicamente, y no los culpo, al final muchos lo ven como un trabajo, ¿no? Al primer guiño económicamente, se vienen acá y vuelven a perder el rumbo. Y eso es lo que pasa, digo, con la mayoría de juveniles. No es como que no se les dé oportunidad. Hay muchos equipos que te dan la oportunidad y hay muchos jugadores que han tenido más de una oportunidad. Marco Bueno pasó por Pachuca, Chivas, Tecos, pasó hasta por Monterrey, en Chile, Finlandia, y simplemente no la armó, perdió el rumbo y ya no lo ha vuelto a encontrar, y así juega ahorita en Guatemala, que está ahí. Si no recupera el rumbo, así tenga 10,000 oportunidades, no lo va a hacer. Entonces te digo, sí hace falta un instituto o una rama que regule eso, a mi parecer. Y no creo que sea tan difícil. Al final lo vemos en Estados Unidos, que es mi mejor ejemplo en ese caso. Trabajan excelentemente las fuerzas básicas. ¿Qué te hacen? Relaciones con equipos europeos. Dallas tiene sus relaciones con Bayern Múnich, que te dice, te va a mandar 15 jugadores cada semestre. Si tú quieres uno, quédatelo, dame nada más los costos de formación y no hay bronca, pero ya Dallas está viendo frutos de eso, que ahorita está vendiendo jugadores a 7 millones, 10 millones de dólares. Incluso acaba de vender a un jugador que no ha debutado en primera división de allá y lo vendieron en 4 millones o en 5. Entonces, o sea, ellos saben cómo funciona ese negocio también, ¿no? Claro. La MLS, a ver, tú quieres mis jugadores, te los mando a préstamo, no hay bronca. Pero yo sé que me voy haciendo una fama, voy fortaleciendo mis básicas, porque si esos jugadores no la rompen en Europa, regresan a mi liga, pero ya llegan con otra metodología, otra disciplina, todo eso, y eso ayuda a mis juveniles, ¿no? Entonces, te digo, eso está bien. Otra que yo he visto que aplican mucho en otros deportes y en Estados Unidos es que, por ejemplo, tú sabes que antes del profesionalismo está lo colegial, en baloncesto colegial, en americano colegial, y yo estaba viendo que esos atletas, a pesar de que ya son profesionales, que van a olimpiadas, a mundiales, a pesar de que la final de la NBA, del baloncesto colegial, es una de las finales más vistas a nivel mundial y que generan, esas ligas ya generan millones, los jugadores no pueden disponer de un solo peso de esas ganancias. Sí. A ver, mientras eres menor de edad, lo siento mucho, pero tú no puedes recibir un contrato económico. Tal vez lo que hacen muchos son un convenio con Nike que les dicen, no te puedo pagar en efectivo, pero te voy a dar especie, te voy a dar indumentaria, te regalo una casa, un coche, cositas así. Y el mismo caso que en Manchester, que yo veía que Luke Shaw ya había debutado, ya había sido mundialista, y el güey seguía viviendo en casa de sus papás. Para ir a los entrenamientos tenía su carrazo, pero lo tenían que ir a dejar sus papás porque para poder vivir solo tienes que ser mayor de 21 años y las reglas del club te decían, tú serás estrella, pero tú no puedes hacer nada de esto si no tienes cierta edad o cierta madurez, ¿no? Y en Holanda lo vimos con Edson Álvarez, que ya estaba casado con su esposa aquí en México, ya vivía con su esposa, y le dijeron, pues muy casado y todo, y serás estrella en Estado de México, pero aquí en Holanda hay reglas, y en Holanda tú no puedes vivir con tu pareja hasta cierta edad. Creo que la chava tenía 10, era menor de 21 años, y la esposa vivía en Francia, mientras Edson vivía en Holanda, y se encontraban en un punto medio. Entonces te digo, son cositas que aunque parezcan como que muy rigurosas, muy fuertes, te ayudan a ser mejor atleta, porque aquí si algo me queda claro es que no hace falta talento, simplemente los jugadores se pierden mentalmente porque no saben afrontar la fama de un día para otro, lo económico de un día para otro, y en las fuerzas básicas no hay nadie que les diga, o tal vez como dices, lo del piojo, ¿no? Sí, te recomiendo, pero pues ya si tú te lo quieres gastar, ya es tu bronca, ¿eh? Claro. Y aparte de sumarle a eso de que hay mucha corrupción en las fuerzas básicas, que no pasa el que
que solo pasa el que paga, que solo pasa el que da su mordidita, o sea, cositas así que solo vemos en Club de Cuervos, que en realidad sí son el reflejo del fútbol mexicano. Claro, totalmente. Y, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita el tema de, en una entrevista que hice con mi buen amigo Eduardo Maldonado, él me comentaba que uno de los principales problemas de esto que estamos platicando tú y yo es el tema de precisamente los salarios, ¿no? Él hacía la comparativa entre los salarios que ganan los juveniles en Brasil cuando recién van debutando y los salarios que ganaban los juveniles en México cuando recién van debutando. Dice, en Brasil, cuando debutas, sigues sin ser nadie. O sea, sigues ganando un sueldo muy bajo. Y en México es lo contrario, ganas un sueldo muy alto. Y él decía, por eso el pico de los mexicanos muchas veces lo alcanzan muy jóvenes, porque cuando empiezan a percibir, se empiezan a perder. Y los brasileños, su pico, o bueno, perdóname, su pico en cuanto a las fiestas, ¿no? Los mexicanos como empiezan a percibir dinero muy, muy jóvenes, contratos ya de profesionales a los 18 años, pues ya empiezan con las fiestas y como me platicabas ahorita que se agarran el piso y llegan crudos al entrenamiento, etcétera, etcétera. Dice, en Brasil es al revés. En Brasil empiezan siendo nadie y siguen sin ser nadie hasta que ya tienen un contrato bien pagado a los 26, sí, 27 años y dice, por eso los brasileños a los 30 están haciendo sus desmadritos, porque ya tienen todo el historial y ya ganan como figuras y por eso el brasileño muchas veces se retira a los 33 años, porque se agarra desde los 28, 29 hasta los 31, 32 a la fiesta, cosa que no pudo hacer de joven, pero ya hizo su carrera y el mexicano es al revés. Como no tiene una carrera, pero ya le pagan como si la tuviera, es donde se va, ¿no? Y aquí es donde yo lo quiero platicar contigo en el tema de los salarios. O sea, y es un tema que también con amigos que tengo de Sudamérica, ellos ven mucho el fútbol mexicano y yo supongo, extrapolando lo que sí es como lo ven también los futbolistas sudamericanos, en México se viene a hacer dinero nada más. O sea, es un tema totalmente dinero. Y aquí es donde te quiero preguntar, ¿tú crees que el tema de los sueldos realmente, o sea, debería estar regulado? Porque según yo, a nivel mundial no está regulado el tema de los sueldos. Pero, por ejemplo, ¿cómo verías tú que haya un tope salarial para jugadores menores a 23 años, por poner un ejemplo? Yo creo que al final un tope salarial aquí no funcionaría porque somos un país incluso pues corrupto, obviamente. Habría tema de dobles contratos como lo que pasaba en Veracruz. Tal vez tú reportas 60,000, no pasa nada, pero ganas 2 millones por atrás y mucha bronca, ¿no? Al final, por eso no hay un tope salarial aquí en México en ningún deporte, creo. No sé si en básquetbol, no lo sigo mucho, pero generalizando, ¿no? Pero sí creo que a los juveniles no se les debería de dar un contrato profesional hasta que cumplan ciertos minutos en primera división o una edad mínima. Por ejemplo, si tienes 16, bueno, pues hasta los 18, que ya te puedes mantener solito, que ya, pues, ya tienes la edad madura, porque muchos se quedan a los 17, 16, 17, ya varios debutaron en ascenso, donde ya se empieza a ganar bien, o ya debutaron en Segunda División Premier, donde el promedio mensual son casi 25,000 pesos si eres un buen jugador, que es una buena lana para vivir aquí, la verdad, con 16 años haces magia con esos 25,000, te sientes Dios, y desde que estás en sub-20 ya empiezas a ganar dinero, o sea, empiezas a ganar como un profesional. Por eso a muchos no les interesa incluso salir de México. O sea, hay muchos jugadores de México que están bien, por ejemplo, Giovanni Dos Santos, que le pide por qué querría volver a Europa si aquí le pagan 3, 4 millones por caminar, cuando en Europa le van a pagar 2 y lo van a poner a correr. Claro. Cositas así. Los juveniles en realidad no buscan irse hasta que ya tocaron fondo y ya vieron que aquí no van a poder armarla, o obviamente salen los que de plano sí ven que tienen
o sea, los jugadores que sí saben qué es lo que quieren, como Diego Lainez, Edson Álvarez, pero te digo, son la minoría al final. Encuentras un jugador disciplinado que sí sabe qué quiere de su vida por cada 10 que prefieren la fiesta y andar de antro en antro cada fin de semana. Entonces, te digo, yo creo que esa sería una buena solución, seguirlos tratando como juveniles hasta que cumplan una cierta mayoría de edad o que cumplan ciertos partidos en primera división, porque de nada te sirve debutar a 10 jugadores que te la van a romper los primeros 2 partidos y después se les va a subir a la cabeza y se van a ir para abajo. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, tomando en cuenta todo lo que ya llevamos platicando un buen ratito de sistema de competencia de México, los juveniles, la fuga de talentos que hay aquí en México, ¿hay algo que tú le cambiarías al fútbol en general? Yo creo que lo único que le cambiaría, tal vez reglamentariamente, sería que separen los cronómetros cada vez que hay tiempo muerto. O sea, que sale el balón, saque banda, pum, lo paras. Que se tira un jugador, pum, lo paras. Así, uno, para evitar el tiempo muerto. La Liga MX es una de las que más pierde el tiempo en ese tipo de cosas. Tú lo sabrás con Nahuel Guzmán. Claro. Pero si aplicas eso como la NFL, la NBA, haces un espectáculo mejor. O sea, eso te sirve para hacer un mejor espectáculo. Creo que es lo único que cambiaría en reglamento. Y la otra sería volver a esa regla de juveniles que no sé si siga, de minutos. Había una regla hace muchos años de que el que no cumplía ciertos minutos perdía 3 puntos. Sí. Esa regla estaba perfecta para mí porque eso sí, vivimos en un fútbol que es tan rápido también, que si tienes 2, 3 partidos y no despegas, pum, te vas a la congeladora, porque aquí también lo que se necesita son resultados rápidos. Entonces creo que si no van a cambiar un torneo largo, que no creo que vuelva, mínimo hagan unos reglamentos para poder apoyar a los juveniles, porque también sí es cierto que hay equipos que no apoyan el desarrollo del talento juvenil. Como te digo, al final no es ni una ni otra, son muchos problemas, diferentes contextos que abarcan al por qué el talento mexicano no logra explotar lo económico, que se pierden, que no hay oportunidad, súmale la corrupción en fuerzas básicas, súmale el sistema de competencia que no te favorece porque tienes que dar tu segundo partido, ya tienes que explotar o si no, no nos funciona, si mejor traigo a otro que ya esté probado en primera división y que la arme. Entonces, Claro. son muchas cositas que se juntan y yo creo que ahí ya es donde entiendes el por qué no tenemos fuerzas básicas como las de Argentina, las de Brasil, que sacan 10 Diego Lainez por torneo. Sí, totalmente. Entonces, ¿tú consideras que tanto lo del cronómetro como lo de los minutos de fuerzas básicas podrían ser buenos cambios que le funcionarían al deporte como tal? Sí, yo creo que sí, creo que sería eso. Las otras nuevas reglas que mandó FIFA, que acaban de salir, que 30 minutos, cambios ilimitados. Ya, por favor, esto no es FIFA ni fútbol rápido tampoco. Si quiero ver eso, veo fútbol rápido y por Claro. algo el fútbol rápido no pega tanto como el fútbol normal. O sea, hay que nada más, o sea, sí cambiarlo, pero tampoco hay que ser rigurosos. Y yo creo que por esos cambios, esos 2 cambios que te digo, se puede hacer algo más grande a largo plazo, porque lo que te están queriendo hacer es como para darte resultados al siguiente partido o al siguiente torneo. Entonces, no, hay que pensar que es a largo plazo, a 2, 3 años, 4, 5, Claro. y cambiecitos leves para que igual no se sienta tanto, ¿no? El cambio radical. Sí, digo, para que no los haya escuchado, los cambios que acaba de sugerir la FIFA fueron que un jugador que salió de cambio puede volver a entrar después, reducir los tiempos el cronómetro de cada tiempo a 30 minutos y que se pueda parar el cronómetro, o que se pare el cronómetro cada que haya tiempo muerto, como decía Alex. Saque de banda con los pies, que yo creo que la verdad esa es una muy buena, ese es un muy buen cambio. De eso sí no me acordaba y fíjate que estaría curioso ver cómo sería el saque de banda con los pies,
pero yo la verdad me quedo con las manos. Siento que puedo dar un mejor pase con la mano que con el pie. Bueno, Pero yo tengo 2 pies izquierdos, soy un tronco para el fútbol, eso sí. claro, no, y es que hay una estadística que sacó Arsene Wenger, el ex técnico del Arsenal, decía que de 10 saques de banda, con las manos obviamente, 8 terminaban perdiendo el balón. O sea, si por ejemplo el Arsenal tenía de cada 10 saques de banda, perdían 8 veces el balón. Entonces se convertía en una desventaja para el equipo que hacía el saque, ¿no? Y él fue el primero, al menos yo fue la primera vez que leí que se propuso que los saques de banda fueran con los pies. A mí la verdad se me hace una idea maravillosa porque imagínate, tendrías prácticamente tiros de esquina cada saque de manos, ¿no? Saque de manos en 3/4 partes de la cancha desde el círculo central y ya se convierte en un potencial centro al área. Creo que ese sí sería un cambio muy, muy interesante para el juego. Sí, te digo, al final hay unas reglas que, te digo, 30 minutos, cambios ilimitados, sí están muy fumadas, pero te digo, el saque de banda sí sería muy interesante verlo. Como dices, son tiros libres al final, ¿no? Claro. Entonces, sería incluso muy bueno para romper un partido que no tiene llegadas, donde un equipo está jugando muy a la defensiva, cositas así. Y creo que de las pocas reglas rescatables, esa sería una muy buena, la verdad. Sí, claro. Bueno, Alexia, ahora vamos a pasar a este pequeño ejercicio que tengo que me gusta mucho porque se presta para respuestas muy, muy diversas. Y vamos a entrar en un escenario en el que llega una persona, de hecho, el bandido diamante que lo entrevisté hace poco me dio una muy buena idea de cambiarlo a un extraterrestre, ¿no? Vamos a suponer que llega un extraterrestre contigo y te pide que le platiques qué es el fútbol. ¿Qué le contestarías? ¿Cómo le presentarías el fútbol? Yo creo que sí sería un poquito más sistemático en el sentido de explicarle cómo funciona el reglamento, o sea, le diría así si nos vamos a lo amoroso, si lo tengo que romantizar, le diría, es un deporte, como te digo, que al final le da la oportunidad a muchos de creer, ¿no? De inspirarse, sirve de inspiración para muchos, para crecer, para ser una mejor persona, para disciplinarse, te puede incluso asegurar la vida si sabes llevarlo. Y ya después le diría, pero si quieres saber cómo se juega, pues simplemente tienes que conseguir un objeto redondo que se pueda patear, no me vaya a traer una piedra ahí redonda, se pueda patear y la tienes que llevar con tus pies y el objetivo es meter el balón debajo de 3 palos, que es la portería, y el que meta más veces el balón es el que gana. Gana. O sea, sí me iría así como a la fácil, pero porque también soy de las peores personas explicando algo. ¿No? Mi vocación no puede ser maestro. Algo, claro, algo muy, muy simple, ¿no? Sí. ¿Y cuál es tu mayor éxtasis deportivo? ¿Cuál ha sido tu mayor éxtasis deportivo? O si todavía no sientes que ha llegado un punto en el que tú digas, acabo de ver una de las hazañas más increíbles que probablemente vaya a ver en mi vida, o quiero ver esta hazaña y viendo esto me voy a sentir realizado en cuanto a mi vida relacionada al fútbol. El mayor, yo creo que nosotros vivimos en una buena época donde se han roto muchas rachas. El caso de Italia, que no había ganado un euro desde hace años, el caso de Argentina, el caso del querido Cruz Azul. Yo creo que el de Cruz Azul ha sido el mayor que he vivido, ver campeón a mi equipo por primera vez en 23 años, 25 yo que tengo de vida. Es lo mejor que me ha pasado, pero también creo que, te digo, somos muy privilegiados y vivimos en una época, a los de antes les tocó Pelé y Maradona, no les tocaron al mismo tiempo, entonces o era Pelé y Maradona, no había nadie más. Y nosotros fuimos tan suertudos, por así decirlo, que no tuvimos uno o dos, tuvimos, si eres de los que ve fútbol del 2005 para acá, tuviste a Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, ¿no? Si ya eres del 2010 para acá o del 2007,
tuviste a dos de los mejores 5 jugadores, a mi parecer, en la historia del mundo, en activo y enfrentándose. No fue como Pelé y Maradona, que nunca se dieron las caras. Entonces, digo, cada vez que alguien que me dice qué es lo mejor del fútbol, les digo, hay que darle gracias de vivir esto que tenemos ahora, que es tener a Messi y a Cristiano Ronaldo al mismo tiempo. Y yo lo veo, que soy aficionado a la liga. Qué triste se siente la liga sin tener esos duelos de Messi, Cristiano Ronaldo en Real Madrid, Barcelona. Entonces, yo creo que eso es lo mejor que nos ha tocado en el fútbol, tener a esos dos cracks a la historia, y no tanto de inclinarse por uno o por otro. Yo soy de que a mí me gustan los dos, no soy ni Team Messi ni Team CR7, simplemente disfrutar a los dos, porque eso sí, cuando se retiren, lo que dejaron, nadie lo va a alcanzar. Van a pasar otros 20 años. Fíjate que coincido contigo en el hecho de que sí somos muy afortunados de haber podido vivir la época tanto de Messi como de Cristiano. Yo en lo personal me hubiera encantado vivir en la época de Maradona, o que me hubiera tocado ver a Maradona jugando, porque yo cada vez estoy más convencido de que Maradona ha sido y seguirá siendo por siempre el jugador más grande que ha dado la humanidad en el fútbol. Creo que el impacto que tuvo Maradona a nivel social, nadie lo va a igualar. A mí me hubiera gustado mucho, pero el ver lo que hace Messi, yo me inclino más por Messi que por Cristiano, pero el ver lo que hacen los dos dentro de la cancha, yo creo que sí somos muy, muy afortunados de haberlo visto. Y yo no soy tan fan de la liga, pero debo admitir que sí veía los juegos del Barcelona Real Madrid por ellos dos, ¿no? Ahora que ya no está Cristiano, la verdad es que a mí yo soy aficionado a la Liga de Inglaterra, y la Liga de España, sin ese duelo, a mí la verdad no me da mucho, mucho sabor. Sí, claro. Y te digo, o sea, al final son dos fenómenos, te digo, porque lo vimos tan solo lo que hizo Cristiano Ronaldo con lo del refresco, y salieron los analistas al día siguiente que Coca perdió en sus acciones un valor de 4.000 millones de dólares, que obviamente que eso es quitarle un pelito al tigre, ¿no? Claro. Pero si yo salgo a decir mañana, o sale, por ejemplo, un jugador, no sé, alguien aquí, Andrés Guardado, Lainez, Corona, históricos ahorita, ¿no? No pasa nada, la gente sigue consumiendo. La Coca va a decir, ay, ¿quiénes son esos? Pero si Messi mañana sale a decir algo de la Coca, se va para abajo de nuevo. O sea, no son solo fenómenos deportivos, sino sociales. O sea, ya influyen en la sociedad como tal. Si ellos dicen mañana, usen mascarilla, hasta Andrés Manuel, que no se ha querido poner mascarilla, se la pone. Si mañana salen y la mascarilla no existe, todo el mundo deja de usar mascarilla. O sea, el coronavirus no existe, les creemos, porque ya son fenómenos sociales, no son solo fenómenos deportivos. Y creo que es algo que les aventaja sobre Pelé y Maradona, que antes igual tampoco existían tantos medios y no tenías tanto contacto con ellos más que en la cancha. Obviamente, deportivamente han sido los mejores ellos dos de la historia por lo que lograron con selección, clubes, y pues Messi y Cristiano son los que para mí los complementan, son los que vienen atrásito de ellos. Pero te digo, coincidir con dos de ese top 5 al mismo tiempo, no cualquiera va a poder decir que lo vivió. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y de lo que decías de Cristiano y de la Coca, es verdad. Háblame de influencers, ¿no? Hay Sí, gente que con 10,000 seguidores o 15,000 seguidores en Twitter o Instagram ya se creen que son acá, y lo que hizo Cristiano en minutos se desplomaron las acciones de Coca-Cola, ¿no? sí. Bueno, Alex, no sé, vamos cerrando ya la última pregunta, para no Claro. hacer más largo este capítulo. Eh, y es una pregunta mucho de introspección. Yo sé que puede ser un poco a lo mejor extraña, pero bueno, dice más o menos así. Supongamos que la vida es un partido de fútbol, ¿no? Que inicia o entras a la cancha cuando naces y sales de cambio o termina cuando te vas de este mundo, ¿no? ¿De qué posición juegas? Uy, a mí me gusta la defensa. Yo defensivamente siempre. Uh,
No, no sé por qué, pero a mí me encanta. A mí ponme defensa toda la vida y te voy a correr toda la vida. O sea, Defender es lo tuyo. defender es lo mío, me encanta pues jugar y también me gusta pegar. O sea, Sí, tirar la claro. leña, dentro de Rudo. cancha obviamente. Pero que, si me lo dices por qué iría en la vida, que creo que sería eso, yo creo que se me asemeja tanto porque al final un defensa, a diferencia del delantero, fallas, ¿no? Y a la primera que anotas, ya ahí ese es el único objetivo. Y el defensa al final tiene que correr los 90 minutos, no es como algo como el portero, ¿no? No puedes dejar algo a la deriva, ¿no? O sea, no puedes dejar ver qué pasa el otro jugador y decir, pues ahí que, ahí que sea lo Con que Dios cuidado. quiera y que se cuide el portero, ¿no? Al final el defensa es la primera línea, el primer escudo de un equipo, ¿no? Para mí. Entonces yo creo que eso es lo que me encanta y eso es lo que se asemejaría para mí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Ahí para todos los que nos hicieron el favor de escuchar este capítulo, sigan a Alex. No sé si quieras dar otra vez tus redes sociales personales y el Twitter y las redes sociales de Embajadores Aztecas para que también la gente que escuchó este capítulo los siga. Claro, las personales me pueden seguir en Facebook como Alejandro Carrasquedo, periodismo deportivo, así aparezco. Y Twitter, Instagram, aparezco como Alex Carce, Carze, o me pueden buscar como Alex Carrasquedo y ahí les voy a estar apareciendo con doble X. Y el Instagram, Twitter y Facebook de Embajadores Aztecas, pues así como dice el nombre, Embajadores Aztecas o @eaztecas MX, ahí nos pueden seguir y ahí van a ver toda la información de los mexicanos por el mundo. Muy bien. No sé si quieres agregar algo más. No, nada, Chuy, la verdad, muchas gracias por invitarme a tu programa, está muy bueno, me encantó Gracias. salir muy buenas preguntas, todo, y la verdad tienes mucho talento, no pares, tú síguele, y pues ahí ya sabes que nos apoyamos en lo que necesites, y un saludo a todos los que nos estén escuchando en el podcast. Muchas gracias. Pues ya lo dijo Alex, muchas gracias a todos por habernos escuchado en este nuevo episodio de Sociedad Redonda. Yo soy Chuy Cavazos, nos vemos en el siguiente capítulo y al siguiente giro del balón. Hasta luego.